Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo está el pueblo de Dios en el día de hoy? ¿Pues dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Bendito y alabado el Señor. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, hoy es un día bien especial para todos nosotros, porque hoy vamos a celebrar la confirmación de la resurrección de Jesucristo. Y para el cristiano, la resurrección de Jesucristo es el evento más importante de nuestra vida, ya que nos asegura la salvación. Pero para el mundo, ¿sabían ustedes que también es un evento bien importante y un evento bien significativo? Y digo esto porque la muerte y resurrección de Jesucristo sirvió para dividir la historia de la humanidad, todos en el mundo, en dos: antes de Cristo y después de Cristo, porque así es como se mide el tiempo. Antes de Cristo y después de Cristo. Así que la muerte y resurrección de nuestro Señor no solamente es algo significativo para nosotros, sino de que también afecta a toda la humanidad. Amén. Estamos hablando, hermanos, que la muerte de Cristo afecta al mundo completo. La resurrección de Cristo también es tomada como algo no en serio y hoy en día es asociada con tradiciones paganas, con rituales paganos, cosas como los conejitos de las Pascuas y los huevitos de las Pascuas y estas otras y demás cosas que existen. Pero estamos hablando que está asociada por muchos, por rituales de fertilidad y tradiciones de hombre. Estamos hablando de tradiciones que aparentan inocentes y benignas, porque un conejito, qué inocente, ¿verdad? Qué lindo. Unos huevitos de chocolate, qué inocente, qué lindo. Pero hermano, todo eso viene de una tradición pagana, a una diosa pagana. Pero las personas han acogido eso, y hay muchos cristianos que lo celebran de esta manera. Se han acogido a esto. Y esto es algo que no debe suceder. No debe suceder. Porque estamos hablando de cosas que son completamente antibíblicas y que sirven para socavar el verdadero significado de esta fecha. Porque nada le daría mejor placer a Satanás que poder destruir esta fecha. La fecha de la resurrección, o sea, el tiempo de la resurrección de Cristo. Así que la predicación de hoy será para analizar el verdadero significado de la resurrección. Amén. No voy a estar hablando de huevitos y conejitos, no voy a estar hablando de las cosas que el hombre ha adoptado, sino que vamos a analizar el verdadero significado de la resurrección. Y quiero que pasen conmigo ahora a Mateo capítulo 12 y vamos a leer el versículo 40. Mateo capítulo 12, versículo 40. Amén. Y la palabra de Dios nos dice así: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y como pueden apreciar, este no es un versículo tradicionalmente usado por los pastores para predicar acerca de la resurrección de Cristo. Los versículos comúnmente usados por la mayoría de los pastores y líderes de las iglesias para predicar acerca de este tema narran la historia de cuando las mujeres llegaron a la tumba y la encontraron vacía. Amén. Porque eso es lo que todos estamos acostumbrados a oír. Amén. ¿Y llegaron cuándo? El primer día de la semana. ¿Llegaron cuándo? El domingo. Y la realidad es que no existe nada malo en usar esos versículos para predicar acerca de este tema. Es más, yo los he usado en otras ocasiones para predicar acerca de este tema, o sea, la resurrección de Cristo. Y la razón principal por la que he usado esos versículos que narran la historia de cuando las mujeres encontraron la tumba vacía ha sido porque en ellos podemos ver claramente ilustrado, y quiero que prestemos atención aquí, claramente ilustrado que con frecuencia la duda influencia negativamente la vida de los cristianos. Hasta los más fieles, hasta los más
fuertes cristianos. La duda impacta negativamente la vida de los cristianos. Digo esto porque en los versículos que narran el evento de la tumba vacía, podemos claramente apreciar que las mujeres no se dirigieron a la tumba para celebrar y encontrarse con el Señor. Ellas se dirigieron allí llorando en luto, ¿qué? Para preparar el cadáver del Señor. Estamos hablando de personas, de mujeres, de discípulos que estuvieron con Él, que vieron los milagros, que vieron o escucharon de su boca lo que iba a suceder. Eso que acabamos de leer lo dijo Jesús. Pero o dudaron, no entendieron, pero definitivamente no se dirigieron a la tumba del Señor para celebrar, sino que se dirigieron ¿qué? Para llorar, para preparar el cadáver, hermano. Los sentimientos expresados por estas mujeres son exactamente lo que nos ilustran esto. Como la duda es capaz de penetrar y negativamente afectar aún la vida de los más fieles. Así que despierta que tienes al lado y dile, no dudes de Dios. Hermanos, la duda o la falta de fe es un problema que continúa y yo diría se ha multiplicado en la actualidad. La realidad es que existe un gran número de cristianos que no han podido entender lo que la Biblia nos revela. Y falta de entendimiento o quizás falta de fe es exactamente lo que le abre las puertas al enemigo para infiltrarse, para llenarnos de falsas doctrinas, de ideas, filosofías y cosas del mundo que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, que no tienen nada que ver con nuestro Señor Jesucristo, que no tienen nada que ver con la resurrección de nuestro Rey y Salvador. Con esas mentiras puede introducir herejías en el cristianismo. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque hoy en día las Pascuas y la resurrección de Cristo son asociadas, como les dije, con rituales de fertilidad paganos, fiestas paganas, tradiciones paganas. Estamos hablando de cosas que van directamente en contra de la palabra de Dios. Estamos hablando de cosas que Él claramente condena. Como les he predicado en otras ocasiones, el enemigo no pierde la oportunidad y no perderá la oportunidad de poder infiltrarse en nuestra vida y socavar la obra de Dios, hacer caer la obra de Dios, hacernos caer, tropezar, y se dará gran placer al ver cosas similares. Con cosas benignas e inocentes, ha engañado a muchos. Ha engañado a muchos. Así que despierta que tienes a tu lado y dile, oye, estate atento. Todo cristiano fiel sabe que Satanás no detiene su ataque en contra de la obra redentora de Jesucristo y que nada le da más placer que ver cómo un cristiano se aparta por completo del verdadero significado de la resurrección. Pero ¿cómo ha Satanás logrado desviar a un gran grupo de cristianos de la verdad de Dios? Lo ha podido lograr a través de huecas filosofías, falsas doctrinas, tradiciones culturales, presiones sociales, costumbres. ¿Cuántos aquí no hacemos las cosas por costumbre? ¿Por las presiones sociales? No, porque especialmente las madres jóvenes, ¿no? Que son cristianas, no, porque mi amiguita va a llevar a los niños a ir a recoger los huevitos y yo voy a llevar a los niños para que vayan también. Pero espérate, o eres cristiana o eres cristina, ¿cuál de las dos eres? Y por presiones sociales y demás cedemos a la tentación, le damos la entrada al enemigo en nuestra vida. La verdad es que es imposible hacer una lista que contenga todos los medios que el enemigo usa para tratar de socavar la obra de Jesucristo. Pero yo les expondré hoy una tradición bastante popular, seguida por muchos cristianos alrededor del mundo y definitivamente por la iglesia que pretende ser cristiana, pero que no es. Estamos hablando de la iglesia católica. Por definición, la iglesia católica no es cristiana.
no es cristiana. Los católicos no son cristianos. ¿Por qué? Porque no siguen a Cristo, sino que siguen una serie de dogmas y doctrinas y rituales establecidas por el hombre, no por la palabra de Dios. Así que hoy vamos a brevemente examinar la tradición de que el domingo es el domingo de resurrección. Vamos a examinar esto porque, como estaba diciendo mi hermano al empezar, se van a llenar las iglesias este domingo porque es el domingo de la resurrección. Hermanos, como todos sabemos, a pesar de que existen algunas pequeñas variaciones en los versículos que narran la historia de cuando las mujeres se dirigieron a la tumba, existe un denominador en común en todas las versiones. Amén. Y este denominador en común es que ellas se dirigieron al sepulcro el primer día de la semana. Dile a la persona que tienes a tu lado, el domingo. Se dirigieron el primer día de la semana. Y al igual que los versículos que narran la historia de cuando las mujeres se dirigieron a la tumba, tienen un denominador en común. Un gran porciento de los cristianos en actualidad también comparten un denominador en común. ¿Qué denominador en común es este? Este denominador en común es que un gran porciento de los cristianos asistirán a la iglesia este domingo. Estamos hablando de cristianos, no católicos. Pero una gran porción, un gran porcentaje asistirán a la iglesia este domingo. ¿Por qué? Porque es el domingo de la resurrección. Y hay que cumplir con Dios porque es el domingo de la resurrección. Hermanos, y esta es la razón por la que las congregaciones se llenan en ese día. Y los pastores van a ver personas que no habían visto durante todo el año. Porque es el domingo de la resurrección. Hay que asistir a la iglesia. Pero ahora permítanme hacer dos preguntas. ¿Qué día resucitó Jesucristo? ¿Resucitó Jesús el domingo como muchos han aprendido y como muchos siguen? Siento informarles que no. Jesucristo no resucitó un domingo. Jesucristo resucitó el sábado. Escuchen bien, escuchen bien. Pastor, pero ¿cómo usted puede decir eso? Bueno, ¿por qué es que tantos cristianos perseveran en creer que el domingo es el día de resurrección? La razón por la que esto sucede es porque a través del tiempo la verdad de Dios ha sido reemplazada por la mentira del diablo. Esto es fácil. Y muy pocos cristianos están dispuestos a hacer un estudio bíblico acerca de este tema, sino que prefieren llegar a una iglesia y escuchar lo que diga el pastor, y él tiene que saber porque él es el pastor. Pero eso no es así. Y es por eso que yo les digo a ustedes, y se los he dicho en muchas ocasiones, no crean nada de lo que yo digo. Compruébenlo con la palabra de Dios, porque si no están comprobando lo que yo digo, yo puedo pararme acá arriba y decir 20 mentiras y engañarlos a todos. Hay que comprobar. Hay que comprobar. ¿Qué es la tradición comúnmente aceptada referente a la resurrección de Cristo? La doctrina comúnmente aceptada referente a la resurrección de Cristo es que Él fue crucificado un viernes en la tarde, y que resucitó ¿cuándo? El domingo en la mañana. ¿Quién estableció esto? Yo no sé, la Iglesia Católica no puede ser porque ellos son cristianos. La Iglesia Católica estableció esto. Escuchen bien, hermanos. Vamos a preguntarnos, ¿qué nos enseña la Biblia referente a este tema? Fijémonos bien en la Biblia. Vamos a ver lo que el Señor dijo. El Señor dijo, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, despierta que tienes al lado y de 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Dile a la persona que tienes a tu lado, 3 días, 3 noches. Estas son las palabras de Jesucristo. Esto no es un invento mío. Ahora analicemos cautelosamente lo que el Señor dijo. Vamos a hacer una simple deducción matemática para establecer si el día de resurrección fue el domingo, como tantos afirman que fue.
Primeramente tenemos que establecer la duración de un día según la Biblia. Amén. Y según la Biblia, lo que la Biblia describe claramente es que un día consiste de 24 horas. 12 horas de día y 12 horas de noche. Eso está en la Biblia, más claro que eso, ni el agua. Esto quiere decir que 3 días significa un espacio de tiempo de 72 horas. 24 por 3, 72. La matemática es ciencia exacta, amén. 72 horas. Y aquí el Señor dijo claramente que Él estaría en el corazón de la tierra. ¿Cuánto? 3 días y 3 noches. Hasta aquí todo está bien, ¿verdad? Vamos a analizar esto. Vamos a analizar esto. Algo completamente encontrado en los evangelios sinópticos es que Jesucristo entregó el Espíritu alrededor de las 3 de la tarde. Amén. Para ellos el día comenzaba a las 6 de la mañana y cuando hacemos 9 horas, diciendo de las 6 de la mañana, obtenemos que las 3 de la tarde. Pero nuevamente, no quiero que ustedes piensen que yo voy o estoy especulando acerca de esto, porque esto es algo que queda claramente también dicho en Mateo 27, del 46 al 50, que nos dice así: como a las 3 de la tarde, dile a la persona que tienes a tu lado, a las 3 de la tarde, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactini. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando algunos de los que estaban allí lo oyeron, decían: este hombre llama a Elías. Y de inmediato uno de ellos corrió, tomó una esponja, la llenó de vinagre y poniéndola en su caña le daba de beber. Pero otros decían: veamos si viene Elías a salvarlo. Pero Jesús clamó otra vez a gran voz y entregó el Espíritu. ¿A qué hora entregó el Espíritu Jesús? A las 3 de la tarde. Amén. Así que vamos a mantener esto en mente, que Jesucristo dijo claramente que estaría ¿cuánto? 3 días y 3 noches. Y aquí vimos claramente que entregó el Espíritu a las 3 de la tarde, o como a las 3 de la tarde, amén. Ahora vamos a hacer una simple deducción matemática nuevamente. La doctrina herética introducida en la iglesia cristiana enseña que Jesucristo entregó el Espíritu un viernes alrededor de las 3 de la tarde. Porque es Viernes Santo, ¿verdad? ¿Cuántas iglesias no están llenas porque hoy es Viernes Santo? Viernes 3 de la tarde. Vamos a hacer la matemática. Del viernes 3 de la tarde a sábado 3 de la tarde, 24 horas, un día. Gloria a Dios. De viernes 3 de la tarde a sábado 3 de la tarde, ¿cuánto? Del sábado 3 de la tarde al amanecer del domingo, alrededor de mediodía. No son las 24 horas. ¿Están entendiendo, pueblo? No son las 24 horas. O sea, no existen las 72 horas que el Señor dijo que Él estaría ¿dónde? En el corazón de la tierra. Así que como podemos apreciar, cuando nos regimos estrictamente por lo que la palabra de Dios nos revela, esto quiere decir que si Jesucristo murió un viernes por la tarde y resucitó al amanecer de un domingo, lo máximo que Él pudo estar en la tierra fue un día y medio. Un día y medio, no más de eso. No hay que ser un experto en matemáticas para reconocer que los números, según la tradición popular, no dan. Y como todos sabemos, la matemática es exacta, es exacta. Con solo prestar atención a lo que la palabra de Dios nos revela, la herejía pronto queda descubierta y podemos confiadamente afirmar que Jesús no murió un viernes y que resucitó un domingo. Perseverar en la tradición de que el domingo es día de resurrección es decirle al Señor Jesucristo que Él es un mentiroso. Porque Él fue el que dijo que estaría, ¿dónde? En el vientre de la tierra o el corazón de la tierra. ¿Cuánto? 3 días y 3 noches. Y si decimos, no, pero tú resucitaste el domingo, le estás diciendo a Jesucristo, tú eres un mentiroso. Y hermanos, Dios no miente. Dios no miente.
Para que se cumpla lo que Jesucristo dijo, Él tuvo que morir un miércoles a las 3 de la tarde y resucitar el sábado. Escuchen bien, vamos a hacer la matemática de nuevo para ver si de lo que yo le digo tiene sentido o no. Del miércoles 3 de la tarde a jueves 3 de la tarde, un día. Del jueves 3 de la tarde a viernes 3 de la tarde, 24 horas. Del viernes 3 de la tarde a sábado 3 de la tarde, 3 días y 3 noches. Y esto fue lo que dijo el Señor. Pero la pregunta siempre surge, bueno, pero ¿por qué fue que las mujeres no vieron a Jesucristo hasta el domingo? Bueno, la respuesta es bien fácil, hermanos. La respuesta es bien fácil. Las mujeres y todos los discípulos de Jesús eran judíos. Jesús era judío. Y seguían las leyes judías. Esto significa que a ellos no se les permitía hacer nada el sábado. Escuchen bien. ¿Por qué? Porque era el día de reposo. Y como todos nosotros sabemos, el día de reposo comienza con la caída del sol el viernes y termina con la caída del sol el sábado. Nuevamente tenemos un ejemplo de que 24 horas, un día y una noche. Amén. Así que dile a la persona que tienes a tu lado, Dios cumple su palabra. Hermano, la resurrección de Jesucristo es y siempre es lo que nos motiva y fortalece. Y no un día específico destacado por los hombres. Entiendan bien, algo inspirado por demonios para socavar la importancia y significado del evento más grande que la humanidad ha experimentado. Como les dije, todo el mundo es afectado, los cristianos y los no cristianos, porque su muerte y resurrección causó que el tiempo se dividiera en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Hermanos, recordemos siempre que la resurrección de Jesucristo no es una creencia que surgió en la iglesia, sino que la resurrección de Jesucristo es lo que le da vida a la iglesia. Porque si no hubiese sido por eso, nosotros no estuviéramos aquí. No es una cosa que fue inspirada por el hombre, sino es lo que le da vida a la iglesia. La resurrección de Jesucristo es lo que nos confirma que Dios no retarda sus promesas y que Él cumple su palabra. Despierta que tienes al lado y dile, Dios cumple su palabra. La resurrección de Jesucristo es la que nos asegura de que no obstante la situación o dificultad por la que podamos enfrentar, nunca, pero nunca estaremos solos porque Él está con nosotros. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin. Cuando confiamos totalmente en la palabra de Dios y en la resurrección de nuestro Rey y Salvador, entonces sabemos que Él está presente en nuestra vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gracias, Señor, por tu presencia? Eso es el verdadero significado de la resurrección de Cristo. No el domingo santo y el viernes santo. No, hermanos. Con esto voy a concluir. Para el cristiano la resurrección es el epicentro de la fe. Y que Jesucristo haya resucitado es lo que nos asegura que Dios ¿hace qué? Cumple su palabra. No permitamos que la duda se infiltre en nuestra vida. No permitamos que la duda nos separe de la presencia de Dios. No permitamos que la duda cree una barrera para que no podamos entender lo que Dios revela a través de su palabra. Las mujeres, como les dije al principio, se dirigieron a la tumba dudando. No llegues ante la presencia de tu Dios y Salvador dudando, sino que llega adorando.
Herejías, falsas doctrinas y tradiciones paganas continúan infiltrándose en las iglesias y en la vida de muchos cristianos. Pero esto es algo que sucede solo porque muchos no toman el tiempo de verificar lo que se les ha enseñado. Como les dije, no crean nada de lo que yo digo. Confírmenlo. Confírmelo. No crea porque lo dijo fulano o mengano, porque es un gran profeta y un gran pastor y tiene congregaciones de millones. No. No creas nada de lo que oyes, compruébalo. Y si no es de Dios, si no está en la palabra de Dios, recházalo y huye de ahí, porque ahí está el espíritu de Satanás. Compruébate, asegúrate y confirma lo que has escuchado con la palabra de Dios. En un día como el domingo, el primer día de la semana, eso es bíblico. En un día como el domingo, los seguidores y discípulos del Señor obtuvieron confirmación de la palabra de Dios. En un día como el domingo, los discípulos y todos los seguidores de Cristo obtuvieron la confirmación de que nuestro Rey y Salvador había resucitado. No que acababa de resucitar, sino que había resucitado. ¿Están entendiendo bien, pueblo? Porque quiero que esto quede bien claro. En un día como el domingo, el primer día de la semana, las mujeres confirmaron que la tumba estaba vacía. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pero esto no quiere decir que Jesucristo resucitó un domingo. Así que el domingo no es el día de resurrección, sino que el domingo es el día de ¿qué? De confirmación. ¿Por qué? Porque Dios confirma su palabra. Despierta que tienes al lado de Dios, confirma su palabra. Hermanos, el gozo y júbilo de la resurrección de Cristo no es algo que debemos sentir una vez al año. Les voy a decir esto. Sino que debemos sentir esto todos los días de nuestra vida. Ese gozo, ese júbilo de que tenemos la salvación no merecida, es algo que debemos celebrar todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. El gozo y la seguridad de que la resurrección de Cristo produce en nuestra vida no es solo para ser celebrado, sino que es para ser compartido. Compartido. Nunca nos olvidemos que como cristianos estamos llamados a hacer algo. Y esto es anunciar las buenas nuevas al mundo. Igual que esas mujeres salieron corriendo de la tumba a buscar a los discípulos, a anunciar que Jesucristo había resucitado, nosotros estamos llamados a hacer lo mismo. Estamos llamados a predicar la palabra de Dios, a llevar las buenas nuevas a todos aquellos que no la conocen. Esto es tener siempre en mente, ¿qué? La resurrección de Jesucristo. Dejemos de seguir tradiciones inventadas por el hombre que solo desagradan a Dios. Y recordemos siempre que el domingo no es el día de la resurrección, sino que es el día de ¿qué? Confirmación. Así que celebremos hoy el hecho de que la tumba fue hallada vacía. Y digamos todos en voz alta, Cristo vive. ¿Quién vive? Cristo. ¿Y su nombre? Gloria. ¿Y su iglesia? Gloria a Dios.